Muy buenos días, muy apreciados cristovidentes. Nos encontramos en esta mañana, miércoles 26 del mes de septiembre, en una actitud de cristianos, de creyentes, para escuchar la voz de nuestro pastor, Papa Benedicto XVI, con su tradicional audiencia en la Basílica de San Pedro. Cada día Él nos invita a reflexionar en diversos temas que en realidad a nosotros nos deben llevar a pensar un poco sobre nuestro caminar como creyentes, en ese itinerar, en ese caminar hacia la santidad, porque todos sus discursos, todas sus alocuciones, todas sus exhortaciones tienen todo un trasfondo de fe en la cual nosotros como creyentes, como cristianos, más aún como cristianos católicos, debemos escuchar bien su mensaje. Un mensaje que se convierte como en una herramienta de trabajo en ese proceso, en ese proyecto que cada uno como cristiano, como católico, debe emprender, debe tener, si en realidad tiene miradas hacia ese caminar, hacia la santidad. Entonces, qué bueno que nosotros cada 8 días buscáramos de sintonizarnos para escuchar esta voz de este Padre, de este pastor, que repetidas veces busca de hacernos entender, busca de hacernos comprender cuáles son los medios, las tácticas para encontrar día a día ese encuentro, ese coloquio con el Padre. Podemos observar cómo en este momento ya Él se dispone para todos aquellos, nuestros queridos cristovidentes que están observando la llegada del Sumo Pontífice a la plaza de San Pedro, donde se ubica, toma posición para dirigirse a todos aquellos fieles creyentes que han venido, que han ido a encontrarse con Él, a darle ese saludo, a recibir su gracia, su bendición. Nosotros también desde cada uno de nuestros lugares, desde nuestros espacios de trabajo, nuestros hogares, podemos también sintonizarnos, hacer de cuenta de que estamos también allá, porque la palabra es única, la actitud es única. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce. El Santo Padre ahora introduce la audiencia con la señal de la cruz y también con la escucha de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se encontraba en un lugar para orar. Algunos de los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como le ha enseñado a sus discípulos. Él les dice: cuando oréis, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos abandones. Palabra del Señor.
de l'Évangile selon Saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui En demanda, este momento repite nuevamente el Evangelio de Lucas. comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons. Cómo es de importante entender que nosotros también cada día debemos preguntarle a Jesús cuál es la manera, cuál es la actitud para dirigirnos a Él, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a descubrir al Padre en la persona de Cristo. Es una tarea de todos nosotros, como discípulos, como amigos, como creyentes. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread. En este momento el Evangelio es proclamado nuevamente en lengua inglesa. Forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. El wie schon Evangelio Johannes es seine Jünger proclamado beten ahora en gelehrt lengua hat. alemana. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez estaba Jesús orando en Podemos cierto todos lugar, ahora seguir más y claramente cuando terminó, la uno proclamación de del sus Evangelio de discípulos le Lucas. dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nuevamente se proclama el Evangelio en lengua portuguesa. Quando terminou, de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Como podemos ver ya terminada la proclamación del Santo Evangelio. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Ya nos preparamos en este momento para escuchar las palabras del Santo Padre en su exhortación, en su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en estos meses hemos llegado a un camino a la luz de la palabra de Dios, para aprender en un modo muy auténtico, mirando siempre algunas figuras del Antiguo Testamento, los Salmos, a las cartas de San Pablo y el Apocalipsis, pero sobre todo mirando la experiencia única y fundamental de Jesús, su diálogo con el Padre Celestial. En realidad, solo en Cristo el hombre es capaz de unirse a Dios con la profundidad y la intimidad de un hijo. Solamente en Él podemos dirigirnos con toda verdad a Dios, llamándolo con gran afecto, Abba, Padre. Como los apóstoles, también nosotros repetidas veces en esta semana repetimos a Jesús hoy: Señor, enséñanos a orar. Además, para aprender a vivir aún más intensamente la relación personal con Dios, primero tenemos que aprender a invocar al Espíritu Santo, antes del dono del resucitado de los creyentes, porque en Él, que en un modo conveniente, como nos dice San Pablo, nosotros sabemos y tenemos razón. En este punto, después de una larga serie de la catequesis o la oración de la Escritura, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo dejarme formar por el Espíritu Santo y así convertirme capaz de entrar en la atmósfera de Dios, en la oración con Dios? ¿Cuál es la escuela en la cual Él me enseña a orar? Viene en ayuda. La primera escuela para la oración, lo hemos visto en esta semana, es la palabra de Dios. Un diálogo progresivo en el cual Dios se muestra siempre cercano, en el cual podemos conocer siempre mejor su rostro, su voz, su ser en total. Y el hombre aprende a acentuar de conocer a Dios, a hablar con Dios. Entonces, en esta semana, leyendo la Sagrada Escritura, hemos buscado desde la Sagrada Escritura, desde este diálogo permanente, de aprender cómo podemos entrar en contacto con Dios. Hay todavía otro precioso espacio, otra preciosa fuente para crecer en la oración, una fuente de agua viva en estrechísima relación con las precedentes. Me refiero a la liturgia, que es un espacio privilegiado en el cual Dios habla a cada uno de nosotros, aquí y ahora, y atiende y espera nuestra respuesta.
Che cos'è la liturgia? Pero nos preguntamos, ¿qué es la liturgia? Apriamo il Catechismo della Chiesa. Si abrimos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un subsidio siempre precioso, diría indispensable, podemos leer que originalmente la palabra liturgia significa servicio de parte del pueblo en favor del pueblo. Se la teologia cristiana ha preso questo vocabolo, Si la teología cristiana toma este vocablo desde el mundo griego, lo hace obviamente pensando en el nuevo pueblo de Dios, nacido desde Cristo, que ha abierto sus brazos sobre la cruz para unir a los hombres en la paz con el único Dios. del popolo, Servicio en favor del pueblo, un pueblo que no existe por sí, pero que sí se ha formado gracias al misterio pascual de Jesucristo. di fatto, De hecho, il popolo di el Dio pueblo de non Dios esiste per legame no di existe por sangue, estrecha de sangre, de territorio, de nación, ma nasce sempre dall'opera del Figlio di pero Dio, nace dalla siempre por la comunione obra del con il Espíritu de Padre. Dios, del Hijo de Dios y desde la comunión con el Padre que Él nos Il Catechismo indica obtiene. inoltre che nella tradizione cristiana El la catecismo parola nos liturgia indica además que en la tradición vuole cristiana la significare palabra che il popolo di liturgia Dio partecipa quiere all'opera significar di Dio. que el pueblo de Dios Il popolo di Dio participa come a la tale obra de esiste Dios, solo per porque el pueblo de Dios como tal existe solo por obra de Questo Dios. ce lo ha ricordato lo sviluppo stesso del Esto Concilio nos lo ha Vaticano recordado II. el mismo desarrollo del Inició Concilio su Vaticano, lavoro 50 anni or que inició sono sobre sus con la trabajos hace discussione 50 años, dello schema sulla Sacra con la Liturgia, discusión del esquema sobre la approvato Sagrada personalmente Liturgia, il 4 dicembre aprobada del después 1963, solemnemente el il 4 primo de testo diciembre de approvato 1963. che il documento El sulla primer liturgia texto fosse il aprobado primo por el concilio, risultato dell'Assemblea que el documento conciliare. sobre la liturgia fuera el primer resultado de la Asamblea Conciliar. Quizás fue adquirido por en algunos casos. Entre tantos proyectos, el texto sobre la Sagrada Liturgia parecía ser aquel menos controvertido y propio por eso capaz de constituir como una especie de ejercicio para aprender en la metodología del trabajo conciliar. Pero sin lugar a dudas, esto que a primera vista puede parecer por caso, se ha demostrado como algo justo. También a partir de la jerarquía de los temas y de las tareas más importantes de la Iglesia, comenzando de hecho con el tema de la liturgia. El concilio se puso a la luz del mundo claro el primado de Cristo, su prioridad absoluta. Primero que todo Dios. La scelta conciliare di partire dalla liturgia. Donde la mirada de Dios no es determinante, cada otra palabra pierde su orientación. El criterio fundamental para la liturgia es su orientación a Dios, para poder así participar en su misma obra. Pero podíamos preguntarnos, ¿cuál es esta obra de Dios a la cual nos ha llamado a participar? La respuesta que nos ofrece la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia es doblemente aparente. En el número 5 nos indica de hecho que la obra de Dios son sus acciones históricas que nos llevan a la salvación, culminada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en el numeral 7, la misma Constitución define propio la celebración de la liturgia como obra de Cristo. En esta misma realidad los significados son inseparablemente. Si nos preguntamos quién salva el mundo y el hombre, la única respuesta es Jesús de Nazaret, Señor y Cristo, crucificado y resucitado. Y es allí donde se hace actual para nosotros. Pero hoy el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, que lleva a la salvación,
Y la La respuesta es que en la acción de Cristo a través de la Iglesia, en la liturgia, en particular en el sacramento de la Eucaristía, se hace presente la ofrenda sacrificial del Hijo de Dios que nos ha redimido. En el sacramento de la reconciliación, en el cual se pasa de la muerte del pecado a la vida nueva. En los otros sacramentos que nos santifican. Así, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo está en el centro de la teología litúrgica del concilio. Hagamos un paso adelante y preguntémonos, ¿de qué manera se hace posible esta actualización del misterio pascual de Cristo? El beato Papa Juan Pablo II, a los 25 años de la Constitución Sacrosanctum Concilium, escribió: para actualizar su misterio pascual, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. La liturgia es, por consiguiente, el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con aquel que Él ha enviado, Jesucristo. Sobre esta misma línea, unimos con el Catecismo de la Iglesia Católica así: cada celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su mismo Padre, en Cristo y con el Espíritu Santo. Y en tal encuentro se experimenta como un diálogo, mediante las acciones y las palabras. Por lo tanto, la primera exigencia para una buena celebración litúrgica es que sea oración, coloquio con Dios, de manera particular, escucha y por ende respuesta. San Benito en su regla, hablando de la oración de los salmos, señala a los monjes que la mente debe ser acorde con la voz. El santo enseña que en la oración de los salmos las palabras deben preceder nuestra mente. Habitualmente no sucede así, pero antes debemos pensar y después cuánto hemos pensado si conviene esa palabra o no. Aquí en vez, en la liturgia es al inverso. La palabra precede. Dios nos ha dado la palabra y la Sagrada Liturgia nos ofrece la palabra. Nosotros tenemos que entrar al interior de las palabras, en su significado, acogerla en nosotros, meterla en medio de nosotros en sintonía con sus palabras. Así nos convertimos en hijos de Dios, semejantes a Dios. Como recuerda la Sacrosanctum Concilium, para asegurar la plena eficacia de la celebración, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con una disposición recta de ánimo, que pongan su propia alma en consonancia con la propia voz y ayuden así con la divina gracia para no recibirla en vano. Un elemento fundamental primero, el diálogo con Dios en la liturgia, es la concordancia entre aquello que decimos con los labios y aquello que nos dirigimos con el corazón. Entrando en estas palabras de la gran historia de la oración, nosotros mismos nos hemos ido conformando al Espíritu con aquellas palabras y que luego se convierten en capacidad para hablar con Dios. En esta misma línea quisiera subrayar a cada uno de los momentos que durante la misma liturgia nos llama y nos ayuda a encontrar tales concordancias. Esto confrontándonos con aquello que escuchamos, diríamos y hacemos en la Sagrada Liturgia. Me refiero a la invitación que formula el celebrante antes de la oración eucarística, Sursum Cordova. Levantemos nuestro corazón por fuera de los privilegios de los nuestros, de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de nuestras angustias, de nuestras distracciones.
Nuestro corazón, al interior de nosotros mismos, debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y unirse en la oración de la Iglesia para recibir sus orientaciones hacia Dios desde las palabras mismas que escucha y dice. La mirada del corazón debe dirigirse al Señor, que está en medio de nosotros, pero en una disposición fundamental. Cuando vivimos la liturgia en esta actitud de fondo, nuestro corazón entra en contacto con la fuerza de gravedad que lo atrae hacia el vacío y se levanta interiormente hacia lo alto, hacia la verdad y hacia el amor, hacia Dios. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, continúa en el corazón que ora. Los padres de la vida espiritual algunas veces comparaban el corazón con un altar. Queridísimos amigos, celebremos y vivamos bien la liturgia solo si permanezcamos en actitud orante, no si queremos hacer cualquier cosa, por hacerlos ver o actuar, pero si orientamos nuestro corazón a Dios y estamos en una actitud de oración, uniéndonos siempre al misterio de Cristo y a su diálogo, a su coloquio de Hijo con el Padre. Dios mismo nos enseña a orar, como afirma San Pablo. Él mismo nos ha dado las palabras adecuadas para dirigirnos a Él, palabras que encontramos en el Salterio, en las grandes oraciones de la Sagrada Liturgia y en la misma celebración eucarística. Pidamos al Señor de estar cada día más conscientes del hecho que la liturgia es una acción de Dios y del hombre. Oración que surge desde el Espíritu Santo y desde nosotros, enteramente dirigida al Padre, en unión con el Hijo de Dios, hecho hombre. Gracias. Como pudimos ver, ¿qué fondo es el que tiene esta meditación del Santo Padre? Las enseñanzas que Él nos ha hecho sobre la vivencia, sobre las actitudes que nosotros debemos de tener de frente a ese coloquio con el Padre, con nuestro Padre de Dios. Cómo nos hace entender que es por medio y a través de Jesucristo que el fiel creyente se dirige al Padre, que Él es la puerta de acceso para nosotros poder entrar en sintonía, en un verdadero diálogo, en una verdadera apertura con el Padre. En estos momentos se dirigen al Padre los saludos de diferentes grupos provenientes de diferentes naciones. Un groupe des écoles de maristes de Toulon, le conseil épiscopal et les services du diocèse d'Orléans, la paroisse Notre-Dame des Anges de Tahiti, de Suisse, un groupe de servants de messe de la communauté catholique de Vienne. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement... Cada 8 días, un gran número de fieles creyentes, como decíamos precedentemente, se acercan a la plaza de San Pedro para primero escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje y finalmente esperar que Dios bendiga a todos aquellos que están allá,
por medio de esa bendición impartida por su santidad. Obviamente una bendición que llega a cada uno de nosotros, si nosotros en verdad le abrimos el corazón a Dios. Chers frères et sœurs, en relation étroite avec la parole de Dieu, la liturgie est une source précieuse. Ya el Papa en este momento nuevamente hace una breve síntesis de aquello que ha hecho precedentemente en su alocución À travers elle, le Christ, en diferentes idiomas para que todos tengan esa oportunidad de escuchar de la liturgie, a Dios que nos habla por medio de su palabra, por los gestos, como Él bien lo acentuaba. La liturgia se vivencia a través de gestos, símbolos, ya que son los medios por los cuales nosotros como hombres nos servimos para entrar en ese diálogo con Dios Padre. l'Église et dans la liturgie, particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, de la réconciliation. ¿Cómo acentúa la liturgia como ese diálogo de gestos y palabras? Privilégié de la rencontre avec le Seigneur, Como ese lugar tan privilegiado, célébration liturgique, como ese lugar tan propio para que el creyente pueda entrar en esa sintonía y pueda preguntarle como los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. de pesanteur dissipa, Es una tarea que diariamente nosotros deberíamos preguntarle a Jesús. ¿Cómo debemos orar? les paroles justes, Pero lo más importante acá es de verdad dejarnos enseñar para poder aprender. Porque si nosotros pedimos que nos enseñen, pero si nosotros no abrimos el corazón a Dios para aprender correcta y directamente, encontrarle el sentido a la oración, creo que no tiene ningún significado la pregunta hacia Jesús. Por eso, en la liturgia encontramos muchas pautas, à tous, directrices sobre la manera, sobre la forma en la cual nosotros, y de manera particular, en esa dirección como católicos, debemos dirigirnos a Él. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you Ahora Él nuevamente saluda a los fieles provenientes de lengua inglesa y les hace una breve síntesis de todo aquello que Él ha expresado precedentemente. to individuals and families are the following groups. From England, pilgrims from parishes in the Diocese of Arundel and Brighton. Pilgrims from the parish of Sacred Heart, Cheltenham. First-year seminarians from the Venerable English College in Rome. Staff and pupils from the Campion School, Hornchurch, Diocese of Brentwood. Una vez más, apreciados Cristo videntes, sigamos ese mensaje From Scotland, students and staff from Tan Our Lady of profundo. St. Patrick High School, Dumbarton. que el Santo Padre nos quiere expresar o nos está transmitiendo durante esta mañana. Students and staff from Viborg Cathedral School. Lo más importante es dejarnos interpelar por Dios, Pilgrims por medio de su palabra, Hamar, accompanied by Bishop abrir nuestros corazones y de manera particular abrir nuestros oídos teachers and parents para saber entender y comprender qué es lo que Él quiere y pretende de cada uno de nosotros. Porque es muy fácil sentarnos a escuchar, pero ¿qué es lo que escuchamos? Si escuchamos aquello que a nosotros nos conviene, an ecumenical o si en realidad abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón para escuchar y hacer la voluntad de Dios. from Australia, pilgrims from Our Lady of Mercy Parish, Girraween, Perth. The Australian Girls Choir.
entre tantos significados que tiene la liturgia, que tan vehementemente nos ha expresado precedentemente el Santo Padre, podemos encontrar como esa acción de gracias. Eso es la liturgia, una acción de gracias que la Iglesia dirige al Padre. Y es en esa acción de gracias, en esa actitud, donde nosotros deberíamos preguntarnos si a nosotros, como fieles cristianos, fieles creyentes, buscamos de interpretar esos símbolos, o si nos dejamos manipular por la rutina, si caemos como en aquello que en realidad desmitifica, hace perder de significado a toda esa simbología tan amplia, tan grande, que la misma Iglesia propone para que comprendamos en todo ese sentido de la palabra la expresión liturgia. Es por la liturgia, por los sacramentos, esos signos sensibles que no fueron instituidos por hombres, sino que fueron instituidos por el mismo Cristo, quienes nos dan a nosotros cada día esa oportunidad para entender aquello que vivenciamos, para entender, comprender y asimilar aquello que asimilamos, vivenciamos diariamente. Más ampliamente en la celebración de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, como el centro de nuestra cristiandad, el misterio pascual que lo expresamos, lo vivenciamos a través de estos gestos, esa presencia de Cristo que cada día hace más viva, más resonante, más armónica nuestra Iglesia, a través, por medio de la acción del Espíritu Santo, también como nos lo acentuaba el Santo Padre, hablándonos propiamente del significado de la liturgia. Nuestro corazón que tiene que dirigirse al Padre, un corazón bien abierto, un corazón bien dispuesto, un corazón en una atenta escucha para saber y entender, como dijimos, qué es lo que Dios, por medio de Jesucristo y a través de su Iglesia, pretende y espera de cada uno de nosotros. There are pilgrims from the following parishes: St. Clement of Rome, Sun City, Arizona; St. Joseph, Los Banos, California; Holy Ghost, Denver, Colorado; Como podemos ver, aquellos que estamos siguiendo la transmisión de la audiencia del Santo Padre, St. Mark, Warren, él asume una actitud de escucha, porque bien sabemos que toda la simbología de la liturgia tiene un significado. El estar Lady of Mount sentados quiere decir estar atentos a la escucha de la palabra, en un raporto, en un diálogo, Loyola University, Chicago; como cuando dos amigos se encuentran, cuando vamos a hacer una visita. Nos sentamos para escuchar atentamente qué es lo que a nosotros nos quieren decir, qué es lo que nos quieren transmitir. Y esa es la actitud del Santo Padre. Por eso, ¿cómo es de importante nosotros empaparnos como cristianos católicos sobre el significado de toda la simbología que tienen la misma liturgia, la participación en la Eucaristía, buscar de entender, de asimilar cada gesto, cada expresión, porque cada momento dentro de la celebración tiene un significado muy profundo. Entonces es como una tarea. Dear brothers and sisters in Christ, having focused for several weeks now on prayer, as taught to us En estos momentos el Papa responde y saluda a los fieles que están de frente, que están en medio de la Basílica de San Pedro. Here this people is a new people of God, brought into being by Christ, a people which does not exist by itself, Se dirige en lengua inglesa. bound by blood, territory or country, but is brought into being through the Paschal mystery. The liturgy is also the work of God. As the Second Vatican Council teaches, it is by means of the liturgy that Christ, our Redeemer and High Priest, continues the work of our redemption
in, with, and through his church. This is a great marvel of the liturgy. God acts while we are caught up in his action. The Council began its work by discussing the liturgy, and rightly so, for the liturgy reminds us of the primacy of God. The fundamental criterion for it is his orientation towards the Father. Cómo es importante entender la oración como ese centro, como ese fulcro en nuestro caminar, en nuestro itinerar de fe. Solo y mediante la oración nosotros podríamos decir que obtenemos esas respuestas que pretendemos de Dios. Pero la oración requiere de una actitud. La oración requiere de ciertas posiciones, ciertos rasgos que en realidad nos vayan ubicando, nos predispongan para desde nuestra fe, desde nuestro interior, dentro de esa misma oración, saber que Dios sí nos escucha. Pero tener muy en cuenta también que no todo lo que nosotros le pedimos a Dios por medio de la oración, Él nos lo concede de inmediato. Porque una de las primeras actitudes dentro de la oración es esperar que Dios hable, esperar que Dios actúe. Nosotros no nos podemos precipitar en adquirir aquello que nosotros le pedimos a Dios, no. Tenemos que entrar en la órbita, en la sintonía de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el hombre hace la voluntad de Dios, así como la hizo María en el momento de la Anunciación, en ese sí rotundo, ella se abandonó, ella se predispuso, abrió su corazón. ¿Y por qué lo abrió de inmediato? Porque se ubicó, se predispuso en una actitud orante. Y esto es lo que nos debe suceder a nosotros, los cristianos, los creyentes, al hombre de hoy, asumir actitudes propias para poder entrar en un verdadero coloquio, para poder entrar en una sintonía, en relación, así como nos lo decía el Santo Padre. La oración es una relación, es una mirada hacia arriba. Pero no, mientras nosotros miramos hacia arriba, mientras nosotros nos dirigimos al Padre, nosotros nos tenemos que soltar, como decimos en términos muy efímeros, dejarnos que sea la acción del Espíritu quien en realidad actúe en nosotros, para que esa oración fluya, para que esa oración llegue delante de Dios. Y si llega, es porque es escuchada. Y toca al hombre entrar en una actitud de espera, en una actitud de confianza de que Él en realidad sí ha escuchado y que si Él cree conveniente, despachará favorablemente todo lo que nosotros pretendemos de Él. Entonces, qué bueno, amables cristovidentes, nosotros dejarnos llevar por la oración, entrar en actitudes tan coherentes que nuestras acciones no desdigan lo contrario de esa razón de ser de cristianos. Que la oración sea como ese medio, sea como actualmente, como esa internet, podríamos decirlo, para comunicarnos, para, si vale la expresión, chatear con este Dios que está presto y atento a que nosotros le hablemos, a que nosotros le expresemos todas nuestras necesidades, todo aquello que está al interno de nuestro ser. Wilhelm von Oranienschule Dillenburg, Heinrich Heine Gesamtschule Düsseldorf, Jungmannschule Eckernförde, Berufliches Gymnasium Nordhorn, Internatsgymnasium Schloss Torgelow sowie das Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg. Aus der Republik Österreich, Bürgermeister des Bezirkes Neunkirchen. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Parochie van de Heiligen 12 Apostelen, Beverwijk, Pelgrimsgroep uit de Basilica van Santa Amelberga Zusteren,
professoren en studenten van de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg. Creo que todos hemos podido seguir la visita que el Santo Padre ha tenido en días anteriores en Beirut, Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam que seguramente ha dejado grandes resultados, grandes expectativas para esta nación, para estos territorios de conflicto. Y podríamos decir que tuvo éxito esta visita del Santo Padre propiamente porque entra en ese ambiente de oración. Es como su arma, podríamos decirlo así, más poderosa. Es el arma del creyente. La oración. Sin la oración no podemos realizar nada, pero es algo que debe madurarse, es algo que debe crecer. Y son en las expresiones, como quizás decíamos ahora, dentro de un contexto litúrgico, que nosotros debemos vivenciar. La oración no debe quedar solo en palabras. Creo que el Papa en su homilía, en la celebración que tuvo allá, en uno de los momentos, de los encuentros, hablaba propiamente de esto. Nada puede quedar sin dar ningún resultado. Y de manera particular cuando acentuaba la conquista, la búsqueda de la paz. Una paz tan anhelada, no solamente para esas naciones, donde diariamente podemos ver que se viven situaciones de conflicto, sino es una paz que también, directa o indirectamente, Él siempre vive esperando, pregonando para todas las naciones. Y de manera particular para nuestra patria Colombia, cuántas veces Él ahora ora y ha orado para que de manera particular en nuestra nación cese tanta violencia, cesen tantos conflictos. Y todo esto puede alcanzarse, pero en una óptica de fe, en una óptica esperanzadora, una óptica que si no la encajamos dentro de un contexto de oración, sin lugar a duda nunca la vamos a alcanzar, porque también es bien dicho, la paz solo se adquiere si yo comienzo a forjarla, a fomentarla. No esperemos que haya paz. Él lo acentúa muchísimas veces en nuestra nación, en nuestros pueblos, si en realidad dentro de mi interior no hay paz. La paz es una conquista, es alcanzable, siempre y cuando en nuestros corazones hayan esos deseos, esas intenciones de querer alcanzarla. Entonces, es muy interesante. Nosotros como cristianos, como católicos, como hombres de fe, mirar a ver cuáles son los caminos, cuáles son los medios que yo adquiero, que yo tengo para entrar en esa óptica de búsqueda, de conquista hacia la paz. Y solamente eso puede, ese valor tan grande como lo es la paz, puede alcanzarse, puede obtenerse, siempre y cuando yo asuma una actitud de recogimiento, una actitud de relación directamente con Dios. Cuando yo le pido por que haya paz dentro de mí, que haya paz en los pueblos, solamente Él nos la otorga si de verdad nosotros la metemos, la encajamos en esa óptica de fe, en esa óptica de confianza. Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras oraciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de diversos países de España, Parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón,
Parroquia Virgen de la Luz de Cuenca. Peregrinación Reina de la Paz de Madrid. De México, Grupo Mundo Nuevo de Zapopan. Grupo de Peregrinos de Trujillo. De Panamá, Casa de la Misericordia, Fundación Lumen Christi. De Colombia, sacerdotes del Convictorio Eclesiástico de Medellín de Roma. De Argentina, Grupo de Peregrinos. De Costa Rica, Asociación Misionera Club de la Paz. Iglesia Corpus Christi de la Aurora de Heredia y Grupo de Radio Fides. De Chile, Grupo de Peregrinos del Movimiento de Schoenstatt. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dirigido a todos los provenientes de diferentes naciones. Hoy presentan la liturgia como lugar privilegiado de encuentro con Dios Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, como un diálogo de gestos y palabras. Por ello, la primera exigencia de una buena celebración es que haya oración, coloquio con Dios, escucha y respuesta. La mente debe de ir concorde con la voz, penetrar en las palabras de la liturgia, acogerlas, estar en sintonía con ellas. La mirada del corazón debe dirigirse a Dios, elevarse por encima del alboroto de las preocupaciones, angustias y distracciones. Abrirse dócilmente a la palabra y recogerse en la oración de la Iglesia, de modo que las palabras que se dicen conduzcan a Dios, hagan del propio corazón un altar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Panamá, Costa Rica, Chile, Puerto Rico, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. Saludo asimismo de modo especial al presidente de la Cámara de Diputados de Chile, señor Nicolás Monkeberg Díaz, acompañado de un grupo de parlamentarios de visita en Roma, recordando al mismo tiempo a los políticos católicos la necesidad de buscar generosamente el bien común de todos los ciudadanos y de modo coherente con las convicciones propias de hijos de la Iglesia. Invito en fin a todos a celebrar y vivir la liturgia con actitud orante, uniéndonos al misterio de Cristo y a su diálogo filial con el Padre. Muchas gracias.
algo tan importante de resaltar acá en el saludo que el Santo Padre nos dirige de manera particular a aquellos que somos de lengua hispana. Santo Padre, Es la oración peregrinos de língua que debe estar por portuguesa encima de todo. presentes nesta audiencia, Utiliza ese término tan simpático, por encima de cualesquier alboroto. e afeto filial, Bien sabemos que el hombre de hoy anda atiborrado de tantas situaciones, pelas vossas de tantas intenções preocupaciones, da Igreja Universal, de aquello que en realidad lo ajena quizá de sí mismo. famílias vindas por conta Entonces, própria, ¿cómo nos invita a estar por encima de todo de esto? Portugal, No es fácil, da ordem da pero cavalaria do tampoco Santo imposible. Sepulcro de Jerusalém, Es un caminar. Solo si nosotros nos confiamos do Brasil, en la acción del Espíritu Santo, peregrinos, en esa ayuda del Todopoderoso, sin lugar a dudas, nosotros podemos vencer cualquier tipo de obstáculo que impide ese diálogo, ese raporto paróquia Nossa del hombre Senhora con do Dios. Rosário de Jundiaí, Pero mientras nosotros paróquia São vivamos Pedro tan de saturados, São tan Paulo, atiborrados, Pato Branco, Paraná, como tan anclados en tanto materialismo, seguramente no vamos a poder dirigir la mirada a este Padre que espera escuchar a cada uno de nosotros. o Santo Padre concederá todos os Miremos presentes entonces à atenção apostólica, cómo es de importante eso. extensiva aos seus Cuando nos familiares, dice que abramos especialmente dócilmente aos nuestro doentes, corazón às crianças a e a través de la quantos palabra, sofrem. O Santo Padre es propiamente abençoará porque somente es a todas través as de lembranças ahí e objetos donde, religiosos como decíamos que ahora, venham consigo. podemos encontrar respuestas, no respuestas inmediatas, porque bien sabemos que la mentalidad de Dios es una mentalidad muy diferente a la mentalidad del hombre. El hombre es inmediatista, Queridos irmãos e irmãs, en Dios no. ao tratar Dios do tema da espera. oração, A cada uno le responde en su debido momento. procuramos aprender ¿Qué tal a que estar la atento mente cada de vez Dios más fuera igual auténtico, a nuestras propias mentes? Imaginémonos cómo sería esto. confiar en algunas Pero nosotros hay veces podríamos decir somos como tan atrevidos que esperamos que Dios actúe de la misma manera como actuamos nosotros los hombres. con Entonces, profundidad e intimidad de por eso, queridos cristovidentes, Papá, dejémonos interpelar por la palabra de Dios. un ámbito privilegiado Dejémonos que sea el mismo Dios quien nos hable. Pero para que Él nos hable, como hemos dicho a lo largo de esta charla, de este momento, tenemos que entrar en una actitud orante. ações, pois, Cerrar nuestros ojos a história y abrir nuestros corazones y nuestros oídos para poder, primero, escuchar aquello que Él nos dice. Y luego, si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón total, faz presente na- consciente a través de ação y da plenamente, igreja, seguramente vamos a entender aquello que Él espera de nosotros. Y nosotros de inmediato entonces tendríamos que darnos como a la tarea de poner en la práctica y llevar a la práctica aquello que Él diariamente nos va indicando. Él habla por medio de símbolos, así como en el Antiguo Testamento Él se manifestaba al pueblo de muchas maneras. Hoy nos habla también de otras formas muy actuales, que nosotros, por vivir tan atiborrados, como quizás decíamos, como tan enceguecidos, tan ensimismados, tan confiados en nuestras propias seguridades, no lo entendemos, no lo percibimos, no lo vemos, peor aún, y Él camina a nuestro lado. Él camina en medio a aquellos que sufren. Él camina en medio a aquellos que están privados de la libertad. Él camina a aquellos que están oprimidos, a aquellos que diariamente se le violan sus derechos, sus principios. Entonces, debe ser desde ahí nuestra actitud, esa actitud abierta, ponernos en las manos del Señor, abrir nuestros corazones, dejar que Él nos hable, dejar que Él nos interpele, dejar que Él nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, vamos a entender muy bien la tarea para poder aplicarla en nuestros contextos, en nuestros medios, en nuestros entornos, donde nosotros diariamente nos encontramos.
pielgrzymi z dekanatu Piwniczna Zdrój i Rytm. Yo creo que todos nosotros ya hemos podido ir apreciando a lo largo del pontificado de nuestro querido Papa Benedicto XVI, que él ya ha entrado en una actitud muy cercana a todos. Lo podemos ver en esa relación que tiene con los niños, cómo los acoge, cómo los abraza. Nos hace recordar a nuestro querido Papa Juan Pablo II. Pero actualmente vemos también esa imagen es también un Papa muy acogedor, muy amigable, muy a su estilo, pero que podríamos decir que ya es un Papa muy cercano al pueblo. Quizás mucha gente se ha quedado todavía en esa visión, en esa imagen que por largo rato tuvimos de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Pero no, ahí es donde está la tarea nuestra, de ver la imagen de Cristo en aquel que en este momento le representa. La Iglesia se dirige, la Iglesia camina bajo miradas, bajo enfoques humanos. Entonces, es más bien mirar actitudes desde lo alto, no actitudes tan humanas. No podemos materializar a aquello o aquellos que en realidad tienen esa ardua misión de dirigir los caminos, las tareas, esa ardua misión de la Iglesia. Entonces yo pienso, queridos cristovidentes, que nosotros tenemos que ir creciendo también, porque uno tantas veces escucha, bueno, pero es que el Papa Juan Pablo II, no, es tener una sola mirada, cada uno en su momento, cada uno en la época que le ha correspondido. Y creo que podemos ver que ya en este Papa, en Benedicto XVI, tenemos un pontífice muy cercano. Aparte de su sabiduría tan profunda, su teología, sus escritos, sus enseñanzas, beber de ahí más bien, más que tener miradas externas, mirar a ver cuáles son las directrices, qué es lo que Él nos quiere transmitir, cuáles son las formas, las tácticas por las cuales nosotros, como pudimos entender en la lectura del Evangelio, cómo podemos descubrir al Padre, cómo es que nosotros podemos orar. Tiene tantos discursos él acerca también de la oración, tantos escritos. Entonces yo creo que nosotros en una actitud muy humilde, muy sencilla, podemos ir percibiendo cada día, aprovechando las oportunidades que se nos dan para caminar como creyentes, como familia de iglesia, como familia que cada día vive en un itinerar, vive en un camino, en un progreso. Y nuevamente lo podemos decir, que eso solo se adquiere si entramos en actitud de oración, actitud de diálogo, actitud de coloquio con el Padre. Solo y a través de la oración nosotros podemos encontrar grandes respuestas. Respuestas que quizás la sociedad pretende encontrar, pero no las encuentra propiamente porque en el bullicio, en el materialismo, en tanta superficialidad, no se pueden encontrar respuestas que a veces nosotros pretendemos encontrar. Más aún, cuando nos preguntamos si realmente Dios existe en medio a tanto conflicto, en medio a tanta tragedia, en medio a tantas injusticias, acciones inhumanas. Obviamente que todo no procede de Él, todo procede desde el mismo hombre, desde nuestros criterios, desde nuestros orgullos, desde nuestras vanidades. Por eso es que nosotros no encontramos respuestas justas. Moje troci liturgia Eucharistii jest źródłem i życiem życia modlitewnego wspólnoty Kościoła i każdego wierzącego. Jest to działanie Boga i człowieka, modlitwa północna z Ducha Świętego i z naszych serc kierowana do Ojca w jedności z Bożym Synem, który stał się człowiekiem. Niech udział w mszy świętej będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Un breve saluto in lingua croata. Srdačno pozdravljam sve hrvatske dočasnike,
a osobito vjernikih hrvatskih, katoličkih misija u Norveškoj i Švedskoj. Entonces yo creo, muy apreciados, muy queridos, Cristo videntes, que ya podríamos decir, podríamos ir ya preparándonos para recibir esa bendición de Dios que nos transmite el Santo Padre. Ustedes pudieron haber apreciado tantas expresiones que Él ha dirigido y que se ha dirigido en diferentes idiomas. Pero ya aquí cabe preguntarnos a ver qué nos queda a nosotros. Porque es que cada 8 días que el Papa se dirige al pueblo de Dios, a toda la familia de creyentes, como lo es la Iglesia Católica, pero obviamente que Él no se dirige solamente a los católicos, se dirige a todos. Porque es que el mensaje es para todos, no para unos cuantos. Es preguntarnos a ver si algo se me ha quedado, si en realidad yo ya tengo como esa predisposición de querer comenzar esa tarea de aprender a ver, primero preguntarme qué es la oración, entrar en esa escuela, entrar como en esa actitud, luego mirar a ver qué elementos, cuáles son las herramientas que yo debo adquirir para poder decirme que soy un hombre orante, que soy un hombre de oración. Y luego darme como los tiempos para ir mirando a ver si en realidad voy creciendo, si he ido creciendo, si me he ido proyectando, para encontrar las formas, las tácticas, los espacios sobre los cuales yo pretendo y espero que Dios me hable. Dios no me va a hablar en el bullicio como quizás dijimos, no. Él nos habla en los momentos indicados. Y así como decíamos que la iglesia, que la liturgia se sirve de medios, de gestos, de símbolos, de figuras, de formas, entonces Él también se sirve de ellos para hacernos entender, a ver, ¿dónde está el presente? ¿Cuándo es que Él nos va comunicando? ¿Cuándo es que Él nos va dando, digamos, como esas tácticas, esas herramientas? Nos va mostrando cuáles son los caminos para llegar a Él. Y bien sabemos que el único camino para llegar al Padre es por medio de Cristo, a través de la acción del Espíritu Santo. Pero se necesita que para llegar a Él entonces, amables Cristo videntes, es que nosotros abramos nuestro corazón como ya dijimos tantísimas veces. Si no hay esa apertura, no hay nada. No pretendamos, quién sabe, escuchar a Dios dónde. Y mucho menos verlo, porque a veces nosotros como que nos dejamos como llevar por ciertas ideas, ciertas corrientes, ciertas propuestas, de que se ve a Dios en todo momento, en un lado, en el otro, no. Dios sí se manifiesta, pero en ciertos aconteceres de nuestra historia. Pero miren, como decía, es una tarea que nosotros, en la cual nosotros debemos entrar, mirar a ver de qué manera, de qué forma es que yo quiero entrar en ese reporte, en ese coloquio, en ese diálogo con Dios, de qué manera. Y solo la sencillez, solo la disponibilidad, solo la apertura, solo el dejarnos guiar, como quizás también decía el mensaje del Papa. Si nosotros nos soltamos para que fluya nuestro ser, sin lugar a dudas, la oración también va a salir, a subir delante de Dios, como lo expresamos en la misma liturgia. ¿Qué simboliza el incienso? El incienso, a pesar de que es un signo sensible, un medio, quiere expresarnos que es así como sube ese humo, debe subir nuestra oración al Padre. Y ese humo para nosotros nos debe decir muchísimas cosas. Por eso cuando nosotros vamos a la Eucaristía, debemos entender el por qué es que se inciensa, porque es una táctica para que nos entendamos, es un medio, es una forma de que la iglesia expresa, de que la oración sube al Padre. Por eso decimos, sube a mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Entonces, que sean estos los sentimientos, que sea este como el mensaje que nos deja la alocución del Santo Padre en este día, en este miércoles. Mirar si yo soy un hombre de fe, mirar si yo soy un hombre de oración y luego
mirar a ver cuáles son esas tácticas, cuáles son, digamos, como esas herramientas, qué es lo que yo uso, cuáles son mis actitudes, porque para orar bien sabemos, amigos, que necesitamos entrar en una actitud adecuada. No podemos orar de cualquier manera. Es fundamental la posición, el saber estar para poder entrar en ese coloquio, en ese diálogo, en esa relación de amigos, porque es que cuando yo hablo con Dios es un coloquio de amigos, porque Dios es Padre, pero Dios es amigo. Entonces, que de verdad sea esta la tarea para este día, como ese mensaje que nos deja el Papa, que en la liturgia nosotros podamos encontrar los medios para aprender a orar y que no nos cansemos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar, así como Él enseñó a los discípulos. E le carmelitane missionarie che celebrano i rispettivi capitoli generali. Care sorelle, vi incoraggio a proseguire nella missione dell'evangelizzazione, rimanendo fedeli ai carismi dei fondatori. Accolgo con gioia i pellegrini della diocesi di Belluno-Feltre, accompagnati dal vescovo Andrik, qui convenuti in occasione del centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo I, e membri della Fondazione Piccola Opera Caritas della diocesi di Teramo Atri, accompagnati dal vescovo Seccia nel 50° anniversario di attività. Saluto i rappresentanti del centro Alfredo Rampi e quelli di Casamica di Milano, incoraggiandoli a spendere le proprie energie al servizio della sicurezza e dell'accoglienza delle persone con difficoltà di salute. Entonces, ya casi que finalizando este espacio, muy amables Cristo videntes, pudimos haber observado, pudimos haber escuchado y, si cabe la expresión, haber atendido a ese mensaje que nuestro Santo Padre en esta mañana nos quiere transmitir. Quisiera terminar con el título de su catequesis, la liturgia como una escuela de oración, que es el Señor mismo el que nos enseña a orar. Él es el maestro de maestros. No encontramos mejor enseñanza que en la persona de Jesús. Entonces, unámonos a toda la iglesia con la oración del Padre Nuestro, que es, como lo decía la misma catequesis, es donde se encierra la unidad de todos nosotros como cristianos. La oración que nos hace a todos verdaderos humanos y por ende verdaderos hermanos. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Recibamos esta bendición con mucha fe, con mucha oración, con mucha devoción. Qué bueno fue entonces, amables Cristo videntes, haber compartido con ustedes en esta mañana, haber seguido las palabras de nuestro pastor, nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, el haber reflexionado sus palabras, que, como dijimos anteriormente, llevemos ese mensaje a todos aquellos que nos encontraremos a lo largo de este día, no solamente a lo largo de este día, sino a lo largo de nuestras vidas, que le hagamos eco
que le hagamos resonancia de manera particular con nuestra vida y con nuestro ejemplo, con todos aquellos que diariamente comparten y conviven con nosotros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de haber reflexionado, de haber orado con el Santo Padre en este canal tan importante como lo es Cristo Visión, un canal que es como ese medio, ese conducto que nos une a nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes. Así pues que muchísimas gracias y un feliz